Arratsaldeon. Eta ongi etorri zareten guztioi. Baita ere, streamingen bidez, legorretan edo onululun ikusten ari direnak eta gurekin parte hartzen diren guztiei baita ere. Decía que buenas tardes y bienvenidos a todos vosotros y a cuantos en Yakarta o en Escoriaza nos estén viendo a través del streaming. Toda la sesión será transmitida en directo y también gracias a la colaboración de Juan Carlos, que está allí al fondo, un equipo profesional enorme y muy bueno, pues mañana por la mañana estará ya toda esta grabación en la web de Arizmendiarrieta, en el Nire Streaming, en la dirección Nire Streaming estará disponible. Bien, la tarde de hoy tendrá dos partes. Una primera, que es un poco de reflexión y de trabajo. Tenemos el enorme, creo que, privilegio de contar con dos aportaciones conceptuales de altísimo valor, que ahora las presento. Y en la segunda parte, a las 7 de la tarde, haremos lo que es la Asamblea General, es decir, ya un acto más formal, a la que, evidentemente, si alguno de vosotros quiere quedarse, evidentemente sin voto, pero puede estar con absoluta tranquilidad. Bueno, hau esan da, orain arratsalde hontako lana lehenik aurkezpen hau, gero Eneritz Pagaldaik egingo digu lehen ekarpen bat, arratsalde guztiko ardatza izango da lana, eta lan kontzeptuaren filosofia. Bi ekarpenak eta gure erreflexio taldeetan ere hortaz arituko gera. Bien, decía que toda la tarde trabajaremos el concepto del trabajo. Nos ayudarán las aportaciones de Eneritz Pagaldai, directora de Uesi Lanki, y Emilia Bea, que es catedrática de Filosofía y Derecho Político en la Universidad de Valencia. Está aquí en calidad de miembro de la Asociación de Amigos de Simone Weil, un grupo de pensadores de varios países que están profundizando el concepto, la filosofía de Simone Weil, que pues luego tendremos ocasión de conocer un poquito. El orden de trabajo será el siguiente. Hasta las 6 menos cuarto será esta sesión de trabajo, que la dividiremos. Primero las ponencias, luego nos reunimos en las mesas que están ahí en el exterior, en grupos de 6-8 personas. Cada grupo tendrá un tema de trabajo con un dinamizador, y las aportaciones de cada mesa luego las conoceremos en común aquí. Después de eso haremos un pequeño café, un break, y luego ya pues empezaremos la asamblea. Besterik gabe, nahi nuke batez ere kanpotik etorri diren persona batzuek agurtzea. Quisiera saludar la presencia de algunas personas que tienen la amabilidad de estar con nosotros hoy, todos cercanos y colaboradores de la Asociación de Amigos de Simone Weil, conocedores de esta filósofa, y poco a poco, pues conociendo también a don José María Arizmendiarrieta. Están con nosotros Carlies Dominique, un gran escritor con varias publicaciones relacionadas con el pensamiento de Arizmendiarrieta. Kurucherry Jan y Anne-Marie Bordes, esta periodista de Sud-Ouest, y
Jean es un empresario de una empresa, bueno, pues de bastante importancia, de cerca de 300 personas en Iparralde. Herbert Jean-Pierre, Xuberotarra, MCC ondo ezagutzen duena, hemen lanean aritu izan delako. Pierre Michel Etxeberri, bueno, beste denbora baten elkar ezagutuak, baina orain ez gera ezagutu. Orain, komertzio ganberan, Baionan lanean ari dena eta responsabilidade anitz handiarekin. Beñat Castoren eta bere emaztea, Iparraldeko zerak, enpresaria baita ere, eta beti bezala Simon Bale taldeko zerak, kide eta idazleak. Beñaten kasuan beste zera bat, ezaugarri bat, bere ekarpen guztiak filosofa honi buruz euskeraz idazten ditu. Bueno, hau dena esan da, ongi etorriak denoi, merci de votre visite, soyez les bienvenus, espérons que tous termineront un peu plus connaisseurs de la pensée de Arizmendiarrieta et de Simon Bale, et que la soirée soit vraiment plaisible et plein de plaisir. Merci. Suena Itza. Arratzalde on denori, lehenik eta behin, Mondragon Unibertsitateko lanki ikertegiaren izenean, eskerrak eman nahi dizkizuet Arizmendiarrietaren lagunek elkarten bakidei, gaurkoan On Jose Mariaren inguruko hitz batzuk zuekin partekatzeko aukera eskaintzeagatik. 100 urte pasaberri dira Arizmendiarrieta jaio zenetik, eta horrelako data esanguratsuetan ohikoa denez, 11 istorio eta kontakizun irakurri eta entzuteko aukera paregabea izan dugu egun hauetan. Kontu biografiko edo historikoetatik haratago, jarraian, Emilia Beak eskainiko digun hitzaldia kokatzea da nire egitekoa. Simon Bale filosofoaren ideia eta pentsamoldetan murgildu aurretik gure esperientzia eta errealitatera hurbiltzea da nire asmoa. Arizmendiarrietaren pentsamenduan lanak duen esanai eta garrantziari buruzko hitz batzuk partekatuko ditut zuekin horretarako. Lana pertsona eta komunitatea eraldatzeko dugun tresna nagusia da arrasateko esperientzia kooperatiboa inspiratu duen pentsamenduan. Pertsona eta komunitatea. Arizmendiarrietaren filosofian eta praxian ardatzak diren elementuak. En el fondo del pensamiento y la práctica de Arizmendiarrieta se encuentra el ideal de una persona más madura, más consciente y más protagonista en una comunidad cada vez más autoorganizada o más autogestionada. Para alcanzar esta visión, Arizmendiarrieta planteó abordar uno de los principales focos de conflicto en la sociedad de aquella época, el conflicto entre el trabajo y el capital. Conflicto que además tenía su principal reflejo en la empresa. Como bien sabéis, quienes vivisteis en primera persona la génesis de la experiencia cooperativa de Mondragón, se quiso transformar lo que se entendía por empresa hasta aquel momento, entendiendo que la empresa, que era un centro neurálgico de la sociedad, sería la palanca fundamental para una transformación social más amplia. Para ello, se planteó modificar desde la raíz las relaciones de poder dentro de la empresa, darle al trabajo un valor mayor que al capital, ofrecerle otro estatus humano y político dentro de la empresa, es decir, colocar en el centro de la organización a la persona y crear estructuras basadas en la soberanía y en el poder de las personas, en su poder de decisión. Esta visión se concreta en formas de hacer y organizarse determinadas. El trabajador tiene voz y voto en las decisiones, participa en los resultados y es además copropietario de la empresa. Se rompe, por lo tanto, con la visión y práctica habituales del modelo capitalista y se organiza la empresa en base a una serie de valores. La persona como centro, la organización democrática, la justicia social y el compromiso comunitario, entre otros. El socio, que es trabajador y empresario al mismo tiempo, es el principal protagonista de este cambio. Tiene que ser quien emprenda, quien arriesgue y quien responda de su trabajo, en vez de limitarse solo a venderlo o alquilarlo.
Debe ser empresario en una comunidad de trabajo solidaria, tanto hacia dentro de la propia organización como hacia afuera, con la comunidad. El trabajo es, por lo tanto, mucho más que un factor productivo o mucho más que una mercancía, según Arizmendiarrieta, ¿no? Es la facultad más valiosa y más preciada que tiene la persona para su autorrealización, pero también para la construcción de una sociedad mejor. Y es, por lo tanto, un elemento que debe estar siempre por encima del capital, ¿no? Que no puede estar supeditado al capital. Repasemos brevemente el sentido y la contribución del trabajo en el pensamiento Arizmendiarrieta, ¿no? de Arizmendiarrieta. Me gustaría subrayar 5 elementos principalmente. ¿Sí? Entonces, el primer elemento será el tema del servicio a la comunidad, ¿no? La persona, en cuanto ser humano, crece en comunidad, o sea, no contra otros, sino junto a otros. Y será esta comunidad en la que, en última instancia, dote de sentido a la existencia humana, ¿no? El trabajo participa, por lo tanto, en este proceso como medio de integración social de las personas, ¿no? El segundo elemento, el desarrollo personal. El trabajo aporta, además, aspectos positivos en el plano individual, ya que contribuye a la autorrealización de la persona. Arizmendiarrieta creía que el desarrollo integral de la persona se proyecta en 3 niveles: el nivel profesional, el nivel espiritual y el nivel material. El alcance de la autorrealización individual dependerá, por tanto, del desarrollo equilibrado entre estas 3 dimensiones. Tercer elemento, el desarrollo social. Si bien el trabajo es el eje central del desarrollo de un país, el progreso no es fruto de cualquier tipo de trabajo. Debe ser, ante todo, eficaz. Y la eficacia del trabajo descansa sobre 2 pilares fundamentales, ¿no? La inteligencia y la solidaridad. El trabajo eficaz y solidario será, en consecuencia, el motor del desarrollo social. Cuarto elemento, la transformación de la naturaleza unida un poco a la idea del progreso, ¿no? Si bien hoy en día esta visión puede ser en cierta medida cuestionada por una conciencia mayor sobre los límites, ¿no?, del crecimiento económico, en un contexto en el que las carencias materiales eran tan abundantes y en un tiempo en el que todavía no había conciencia de dichos límites, esta visión pues, tenía sentido, ¿no? Arizmendiarrieta, además, lo enfoca desde la perspectiva de transformar los recursos que nos ofrece el entorno, los recursos que nos ofrece la naturaleza, en pro del desarrollo de la comunidad, ¿no? Y quinto y último elemento, Arizmendiarrieta dota al trabajo de una capacidad, de participar en un proyecto más trascendente, ¿no? Sería la idea de la cooperación en el proyecto trascendente. El trabajo ofrece al ser humano la posibilidad de colaborar en la creación divina. Arizmendiarrieta deja de lado la concepción histórica del trabajo como un castigo, ¿no?, que podía venir de tiempos anteriores, y lo sitúa en la capacidad que Dios ha regalado al ser humano o a la persona para convertirlo en sujeto activo de la creación. Lanaren ikuspegi sakona dauka beraz Arizmendiarrietak, ez? Gizakiaren berezko gaitasuna da. Gaitasun baliotsuena segurenik. Lana, norberaren autorealizaziorako bidea dela sinisteak, komunitatearen zerbitzura diharduen gizakiaren gaitasun preziatuena dela ulertzeak, enpresa sistema berri baten beharra indartzen du, ez? Hortxe dago pixkagako, ez? Kapitalaren gainetik lanari lehentasuna emango dion enpresa eredu berri bat sustatzeko auspoa, ez? Interes ekonomiko eta materialetatik haratago gizakiaren premiei ere erantzungo diona, ez? Logika horretatik, enpresa efizienteak egin behar dira, ez? Ekonomikoki bideragarriak. Hori, beti egon da argi, ez? Arrasteko kooperatiben esperientzian, ez? Beti izan da apustu garbi bat. Baina hori bezain garrantzitsua da, horrekin batera, langileen mendekotasun eza eta duintasuna bermatzen duten egitura garatzea, ez? Pertsonak protagonistak diren egituretan garatzea proiektu sozio-enpresarial horiek. Logika hau gizarte eremu guztietara zabaltzen saiatu zen Arizmendiarrieta, ez? Lana, aurrezkia, hezkuntza, kontsumoa, etxe bizitza, eta bizitzako beste hainbat arlo kooperatibizatu dira esperientzia honen baitan. Kooperatibak sortu dira eta kooperatibak saretu dira, eta guztietan pertsona da ardatza. Eta pertsonak, lana daukagu, hezkuntza daukagu eta elkartasuna daukagu, gure esku, Arizmendiarrieta planteatzen ez duen iraultza hori aurrera eraman alizateko, ez? Aurretik aipatu dudan bezala, lanaren bitartez, egitura sozioekonomikoak eraldatuko ditugu eta autoreketan oinarritutako beste egitura batzuk martxan jarriko ditugu, ez?
Hezkuntza ezinbesteko tresna da kontzientziak aldatzeko. Eta horretarako beharrezkoa da hezkuntza modu integral baten lantzea. Hezkuntza teknikoarekin batera, hezkuntza espiritualare lantzea. Hau da, gazteak eta pertsonak baloretan heztea. Eta elkartasunak pertsonen arteko loturak indartzen ditu. Proiektu partekatu baten alde mugiarazten gaitu elkartasunak. Garrantzitsua da beraz, elkartasun hori maila guztietara zabaltzea, kooperatiben barruan, kooperatiben artean, baina ez bakarrik. Baita kooperatibak eta komunitateen artean, eta baita gertuko komunitatearekin eta urrunago daudenekin ere. Sarrera txiki honekin bukatzeko, Arizmendiarretaren pentsamenduaren gaurkotasuna azpimarratu nahiko nuke. Badira urte batzuk, krisi ekonomiko-finantziero gogor bat bizitzen ari garela. Krisi honek bizitzaren oinarrien prekarizazioa areagotu du. Pertsonen oinarri materialak nabarmen ahuldu dira. Herrien arteko zein herrien barruko ezberdintasunak ere nabarmen hasten ari dira. Baina gero eta gehiago dira, azken urte hauetan, krisi ekonomiko-finantzierotik haratago, zibilizazio krisiaz hitz egiten diguten ahotsak, krisi sistemikoaz. Eta nolabait esateko, mendebaldeko bizimoduaren eta garapen ereduaren bideragarritasuna zalantzan jartzen dutenak. Eredu aldaketa beharra, mahai gainean, behin eta behin jartzen ari direnak. Egia da ere, testuinguru honetan, kooperatibismoaren ideia indar hartzen ari dela berriro ere. Gero eta gehiago dira, ekonomia sozial eta solidarioaren bueltan sortzen ari diren ekimenak. Eta gure ustetan, Arizmendiarretaren pentsamenduak badu zer eskaini berri indartzen ari den olatu horri. On Jose Mariak eta berekin batera, esperientzia hau sustatu duzuenok edo dutenek ere, enpresan balioak praktikatzeko eredu bat eskaini digu. Komunitatean sustraitua, pertsonetan ardaztua, demokratikoki antolatua eta elkartasunean oinarritua. Baina ez hori bakarrik. Komunitatean egoteko eta komunitatea egiteko modu bat ere erakutsi digute. Premia kolektiboak identifikatu eta berauei lehenengo pertsonan erantzuteko ardura hartu izan dute. Eta egun orain, hain indartsua den justizia sozialaren auziari heltzeko modu eta jarrera bat ere jaso dugu. Sakonean, Arizmendiarrietak indarrean dauden ereduetatik haratago, logika desberdin eta logika propio baten pentsatzeko eta ekiteko beharra eta kemena transmititu digu. Gaur egun mugimendu kooperatibo gisa eta komunitate gisa ditugun erronkak erantzuteko beharrezkoa dugun begirada eta jarrera berezi hori. Badugu zerri heldu, baina baditugu ere helduleku sendo eta interesgarriak. Aurrera beraz, eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko, Eneritz. Gracias. Creo que un resumen tan bien estructurado no es habitual el tenerlo, el poder compartirlo. Imagino que no sale a la primera. Eskerrik asko. Seguidamente, Emilia Bea hará su exposición. También, ella misma nos comentará también sobre el concepto del trabajo en Simone Weil, pero desde perspectivas filosóficas y conceptuales más amplias, que nos ayudarán a barruntar posibles vías de enriquecimiento y de interrogación mutua. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, José María Larramendi, por esta invitación y a la asociación y a todos por la amabilidad enorme que han tenido con nosotros desde que hemos llegado a lo largo de toda esta jornada. Gracias a todos y por esta oportunidad de estar aquí para relacionar a dos pensadores tan importantes como son José María Arizmendiarreta y Simone Weil. Creo que aquí debemos también darle las gracias a Bernard Castoren, porque él es el que tuvo en primer lugar la idea de relacionar a estos dos autores. Creo que hasta ahora
no se había hecho, y yo, en lo poquito que he podido pues un poco pensar en esta relación, pues veo que sí que hay aquí pues un futuro de trabajo interesante, ¿no? La figura de Arizmendiarreta, pues la verdad es que me era familiar. Nosotros invitamos hace tiempo a un miembro de Juan Mari Uzkudun de Mondragón a Valencia a hablar en la Unión Democrática del Pueblo Valencià. También tenemos allí un grupo de investigación en la universidad sobre personalismo comunitario, en el que hemos organizado algunas jornadas en las que se ha relacionado ese movimiento filosófico con la cultura cooperativa. Hemos invitado a cooperativistas valencianos y, en fin, la verdad es que hay una proximidad de preocupaciones y de intereses, ¿no? Bien, antes de empezar, querría leer una salutación muy breve que nos ha enviado Robert Chenavier, que es el presidente de la Association pour l'étude de la pensée de Simone Weil, que bueno, pues quizá es la persona más autorizada, porque es el que ha dedicado muchos libros, muchos estudios al tema del trabajo en Simone Weil, pero no podía venir y me ha enviado esta pequeña salutación que voy a leer. Queridos amigos, en nombre de la asociación agradezco muy calurosamente a la Corporación Cooperativa Mondragón su invitación a intervenir en el curso de sus actividades a través de la voz de Emilia Bea. Es un honor ver el interés por el pensamiento de Simone Weil en el seno de la más importante cooperativa del mundo. Imaginemos un encuentro en España entre Simone Weil y el padre José María Arizmendiarrieta en 1936. Hubieran compartido un gran número de ideas y proyectos. Por ejemplo, que lo esencial en la cuestión social no es la propiedad privada en sí misma, sino su confiscación por algunos. Y también la idea del papel de la educación en la conquista de la autonomía por parte de los individuos. Sin duda, se hubieran entendido bien en lo que respecta a la inversión de los medios y los fines que sufren nuestras sociedades a consecuencia del dinero, del poder, de la división del trabajo. La cooperativa constituye un modelo alternativo de organización del trabajo particularmente interesante. En el seno de una cooperativa, siguiendo las palabras de Simone Weil, la técnica puede ser lo bastante sencilla para que cada uno tenga continuamente un conocimiento preciso, tanto en lo que se refiere a la cooperación de los trabajadores como al intercambio de productos. La función de coordinar no implicaría ya ningún poder, puesto que un control continuo ejercido por cada uno haría imposible toda decisión arbitraria. Así, el modo de producción, que condiciona el modo de vida social, se convierte en el principal objeto de atención, lo que permite restaurar la dignidad del hombre en el trabajo, que es un valor espiritual. Sin duda, estos problemas y muchos otros serán abordados en el marco de vuestra sesión. Os deseo trabajos y debates enriquecedores, prometedores de un futuro portador de valores capaces de superar el mero interés material y las relaciones de fuerza que demasiado a menudo rigen nuestra vida social. Saludos cordiales, Robert Chenavier. Bien, después de dar lectura a este escrito breve, pues por mi parte, en el centenario del nacimiento de José María Arizmendiarrieta, 6 años después del centenario del nacimiento de Simone Weil, lo cual significa que bueno, pues coincidieron en una época oscura con la guerra civil, 2 guerras mundiales, y bueno, pues tuvieron vivencias comunes, y eso también nos hace ver pues que pudieron tener cierto parentesco, y en ese sentido, aunque aquí el interés fundamental sea por don José María, pues creo que también me gustaría, al menos en la medida de mis posibilidades, intentar despertar el interés por la vida y el pensamiento de la filósofa, que están guiados desde el principio al final de su vida por la búsqueda apasionada de la verdad y por una indefectible sensibilidad hacia los oprimidos y hacia la desgracia. Simone Weil murió muy joven, como alguno de vosotros sabéis, a los 34 años de edad, y sin embargo nos ha dejado una ingente obra escrita conformada por artículos, notas personales, algunos poemas, cartas y incluso una obra teatral inacabada, a la que hay que sumar, como voy a intentar mostrar rápidamente, su intensa actividad social,
Además, estuvo aquejada toda su vida por unas terribles migrañas que hicieron pues que tuviera que pedir varias excedencias en los institutos en los que trabajó, y eso pues le dificultaba la tarea intelectual y social, ¿no? Y aún así pues es impresionante la cantidad de cosas que hizo y que escribió. Simone Weil piensa el mundo con absoluta radicalidad. La búsqueda de la verdad se convierte en una aventura apasionante, sin tregua ni concesiones, con todos los sacrificios personales y renuncias que esta búsqueda conlleva. Para ella, la acción y la reflexión se mantienen en una constante tensión entre la intención de cambiar las condiciones de la existencia y la adhesión a la realidad para no caer en vanas esperanzas creadas por nuestra imaginación. Nuestra debilidad, dice, puede impedirnos vencer, pero no dejar de comprender la fuerza que nos aplasta. Nada en el mundo puede impedirnos ser lúcidos. Desear la verdad es desear un contacto directo con la realidad. Esta sed de verdad, esta voluntad de atender a lo real, de no sucumbir a la ideología, la percibimos también en Arizmendiarrieta, cuando afirma: precisamos de la revolución basada en el trabajo y no en los mitos. Hemos de conseguir la unión apoyada en la verdad y nunca en la mentira, la hipocresía y el error. Simone Weil se sitúa a la espera de una revelación que se le impone y que desearía ser capaz de comunicar. Su horizonte es escuchar y dar eco al grito del desgraciado, asumir el sufrimiento y participar en el destino del mundo. Desde su punto de vista, hay una alianza natural. Esto es un aspecto sustancial, ¿no?, en su vida y en su pensamiento. Hay una alianza natural entre la verdad y la desgracia, pues ambas son suplicantes mudas, eternamente condenadas a permanecer sin voz ante nosotros. Por ello, dejar la palabra a los olvidados de la historia debería ser el objetivo central en todos los ámbitos y, desde luego, también en el político. A juicio de Simone Weil, esta frase es muy elocuente, por encima de las instituciones destinadas a proteger el derecho, las personas y las libertades democráticas, hay que inventar otras destinadas a discernir y abolir todo lo que en la vida contemporánea aplasta las almas bajo la injusticia, la mentira y la fealdad. Lo que ella reclama es un esfuerzo de invención. Ella dice que hay que inventar en todos los terrenos. Hay que inventar una nueva religiosidad, hay que inventar nuevas formas políticas, una nueva organización productiva, incluso una nueva técnica y una nueva ciencia, ¿no? Esta transformación, esta nueva civilización a la que ella aspira, se sitúa tanto en el plano material como en el plano espiritual, ¿no? Creo que esto es también algo muy significativo, muy propio de ella, que, por otra parte, la relaciona con la tradición personalista, con la tradición de autores como Charles Péguy o como Emmanuel Mounier, para los que la revolución económica será moral, es decir, será personal, espiritual, o no será, y la revolución moral será económica o no será. Una idea que calará profundamente en el pensamiento del padre Arizmendiarrieta y en el movimiento cooperativista, según me parece y según un poco pues ahora coincidimos y acabamos de ver, ¿no? Así, Simone Weil pertenece a una constelación de pensadores que, si bien estuvieron estrechamente ligados a las circunstancias históricas y comprometidos con su tiempo, supieron plantear también cuestiones, podríamos decir, intemporales, cuestiones que están más allá de lo meramente circunstancial o coyuntural. Como la misma Simone Weil decía, habría que escribir cosas eternas para estar seguros de que serán de actualidad. Creo que todos los que estamos aquí hoy podemos coincidir en que nuestra responsabilidad, nuestra tarea es contribuir a transmitir, en la medida de nuestras posibilidades, este patrimonio de pensamiento del que forman parte don José María, Simone Weil, otros autores, ¿no?, como los que acabamos de citar, Emmanuel Mounier o Jacques Maritain, Dorothy Day y tantos otros, ¿no? Sin el legado de su testimonio y de su obra, no encontraremos soluciones para el presente, pero lo que es peor, ¿no?, dejaremos huérfanas a las generaciones futuras que se encontrarán ante un desolador vacío frente a los nuevos retos que están por llegar.
Esta sintonía y coherencia entre pensamiento y acción nos obliga a adentrarnos en el itinerario vital de Simone Weil para comprender su obra y, más en concreto, su concepción sobre el trabajo, que es la que hoy nos ocupa, tan esencialmente ligada a su experiencia obrera. Simone Weil, muy brevemente, nace en París en 1909, en el seno de una familia de clase media alta, con un nivel cultural muy elevado y una especial sensibilidad para la literatura, por la literatura, el arte y la música. Los Weil eran judíos agnósticos, plenamente asimilados y ajenos a su tradición de origen, aunque los abuelos paternos sí que eran judíos practicantes. A consecuencia de este origen, la familia Weil tuvo que trasladarse en 1940 a Marsella, ante la ocupación de París por las tropas alemanas, y 2 años después a Nueva York, de donde Simone Weil regresó voluntariamente para trabajar en Londres en los servicios de la Francia Libre. Hay muy pocos autores, muy pocas personas, no solo autores, personas en general, que siendo judíos y estando en Nueva York, que era la gran salvación para un judío, volvieran voluntariamente a Europa, ¿no? El ambiente familiar de los Weil alumbró a 2 auténticos genios de extraordinaria inteligencia y cultura, Simone y su hermano André, que fue uno de los matemáticos más importantes del siglo XX. En el caso de Simone Weil, y como han destacado sus biógrafos, la rebelión contra el orden social, la severidad respecto a los poderes y la elección de los pobres por compañeros parecen rasgos de carácter innatos que le acompañarán toda la vida y que se manifestarán en múltiples planos. Su consideración de la opresión como la primera causa pendiente que hay que pensar y superar irá madurando con el paso del tiempo, pero procede de un primer compromiso personal con la causa de los obreros que convertirá en su propia causa. En el desarrollo de estos rasgos, naturales a su personalidad y en su formación intelectual, tendrá una gran importancia su encuentro con Alain, Émile Chartier, su maestro en el instituto, quien le ayudará a entrar en contacto con la filosofía griega, especialmente con Platón, y despertará en ella su temprana preocupación política. El trabajo, creía Alain, manifiesta la libertad más genuina de la persona, de la mente. Mediante el trabajo, la mente, utilizando el cuerpo como unas pinzas que le permiten asir la materia, toma conciencia de su libertad. Es esta colaboración simbólica del cuerpo y la mente la que torna el trabajo un sacramento de la vida. Influida por esta visión, ya en la etapa de estudios universitarios en la Escuela Normal Superior de París, que como sabemos es una de las instituciones más importantes, pues ahí ella compaginará la reflexión filosófica y la actividad social de carácter obrerista y antimilitarista. En este sentido, afirmará más tarde: a los 18 años solo me atraía el movimiento sindical. Y, en efecto, desde muy joven militó activamente en el movimiento sindicalista revolucionario y manifestó abiertamente su simpatía por el anarquismo, hasta el punto de unirse posteriormente a la columna Durruti como voluntaria durante la Guerra Civil Española. Su interés se centra en una acción sindical libre e independiente de los partidos, fuertemente obrerista y preocupada sobre todo por la educación popular, en la línea de Sorel, Pelloutier o Proudhon. La desigualdad más injusta no es la del dinero ni la del poder, sino la de la cultura. Hay que transmitir la herencia cultural a su verdadero destinatario, el pueblo, frente a la mentalidad tecnocrática que prefiere técnicos competentes a espíritus libres. La resistencia al poder solo puede nacer del pensamiento, de la facultad de juzgar, de la capacidad de tener un criterio propio que oponer a la fuerza alienante de lo colectivo. Apreciamos también aquí una gran sintonía entre Weil y el padre Arizmendiarrieta, cuando éste afirma que la principal servidumbre, la primera y más grave esclavitud, es la pobreza intelectual. Ambos pensadores consideran que la socialización de la cultura contribuye a humanizar el trabajo. En este sentido, uno de los proyectos más queridos y más curiosos de Simone Weil fue la traducción de tragedias griegas para su publicación en revistas obreras, con el propósito de hacer que las obras maestras de la poesía griega fueran accesibles a las masas populares. Se trata, nos dice, de un esfuerzo de traducción, no de vulgarización. No tomar las verdades, ya bastante pobres, contenidas en la cultura de los intelectuales, para degradarlas, mutilarlas, vaciarlas de su sabor, sino sencillamente expresarlas en su plenitud por medio de un lenguaje que, según la frase de Pascal, las haga sensibles al corazón para gentes cuya sensibilidad se encuentra modelada por la condición obrera. Aquellos que saben lo que es luchar y sufrir
no pueden dejar de sentirse conmovidos e interpelados por el eterno espíritu de rebelión, simbolizado, por ejemplo, por Antígona, así como por la grandeza, intransigencia y resistencia de Electra, que son dos de las tragedias que ella traduce. Desde que en 1931 aprueba la oposición de catedrática de instituto y se incorpora a su primer destino en la ciudad de Le Puy, Simone Weil siempre ligará su actividad profesional a múltiples actividades relacionadas con la defensa de las reivindicaciones obreras y con la formación de los trabajadores. Por ejemplo, impartiendo clases en las universidades populares, en las bolsas de trabajo. Esta incansable tarea, y en concreto la participación a la cabeza de una manifestación de parados, le plantea grandes problemas con la administración del centro, que en un artículo de la época, en términos que ahora son bastante conocidos, dice irónicamente que aún parece encontrarse en el régimen de castas. La casta. Resulta muy elocuente el apodo con el que por entonces se la conocía, la Virgen Roja. Como parte de su inquietud sindical y obrerista, viaja a Alemania en 1932 para comprobar in situ los efectos del nacionalsocialismo sobre la clase obrera. Frente a muchos otros que aún abrigaban esperanzas, predice la victoria rotunda de Hitler y la caída del movimiento proletario alemán. También frente a una gran parte de intelectuales de izquierda de la época, toma conciencia de la subordinación de los partidos comunistas occidentales al aparato estatal soviético, que ya no puede considerarse un Estado obrero, dada su degeneración autoritaria y burocrática. A partir de ahora, en los escritos reunidos en su obra Opresión y Libertad, criticará duramente el estalinismo y el fascismo, siendo una de las primeras en denunciar algunos de los aspectos del poder totalitario. A su juicio, los regímenes totalitarios y burocráticos, pero también el poder tecnocrático, es decir, la tecnocracia que domina la vida económica contemporánea, determinan el nacimiento de una nueva forma de opresión, la opresión en nombre de la función, que vendría a desmentir las previsiones marxistas. Weil admira en muchos aspectos el pensamiento de Marx, pero de forma rigurosa revisa y desmonta muchas de sus tesis. Lo importante no es conocer quién posee los medios de producción, o al menos no es lo más importante, sino cómo se organiza la producción. La división social no se da hoy tanto entre los que compran la fuerza de trabajo y los que la venden, sino entre los que disponen de la máquina y aquellos de los que la máquina dispone. La opresión radica en la propia estructuración del sistema industrial, que determina la división entre trabajo manual y trabajo intelectual y la subordinación de los que ejecutan a los que coordinan. El poder ya no pertenece al sujeto, sino a la función, opresión en nombre de la función. Su ensayo, Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social, destaca ante todo la imposibilidad de una revolución política y económica que no pase en primer lugar por una revolución técnica de las condiciones de trabajo. La raíz de la opresión está en una tecnología y régimen de producción que impide al obrero dominar su tiempo de trabajo y tomar conciencia libre de su actividad. La opresión siempre procede de un saber esencialmente impenetrable para las masas. Obreros condenados a realizar movimientos mecánicos, desprovistos de conocimientos técnicos y de iniciativa. El régimen productivo le quita al obrero su secreto profesional y el dominio de su tiempo de trabajo, y su vida se reduce a una vida sin ningún sentido. Es incapaz de comprender el sentido de lo que está haciendo. Por eso el tiempo le resulta largo, lo vive en el exilio, pasa la jornada en un lugar en el que no se siente como en su casa, mientras que el obrero debería sentirse creador de algo propio, apropiarse interiormente de su actividad y de lo que le rodea. El desarraigo obrero y campesino, del que hablará en la etapa de Londres, proviene ante todo de esta imposibilidad de sentirse partícipe en una obra humana que es a su vez colaboración con la obra divina de la creación. A su juicio, el arraigo es quizá la necesidad más importante y más desconocida del alma humana, y el dinero uno de los principales factores de desarraigo. La sociedad burguesa, nos dice, está aquejada de una monotonía, la contabilidad. Nada tiene valor si no se puede medir. Nos dejamos hipnotizar por las cifras. El peón, que no pone nada suyo en el trabajo, no tiene como estímulos más que la coacción y el dinero.
La clase obrera sufre por estar sometida a la voluntad arbitraria de los cuadros dirigentes que le imponen fuera de la fábrica su nivel de existencia y en la fábrica sus condiciones de trabajo, destruyendo deliberadamente la solidaridad obrera por medio de las primas y de la competencia. En este sentido, el problema central de la cuestión obrera reside en la relación entre las reivindicaciones materiales y las morales. Estas reflexiones de Simone Weil sobre la opresión causaron una fuerte impresión, una auténtica convulsión en el movimiento revolucionario de su época. Fueron comentadas por figuras claves como Boris Suvarin o el propio León Trotsky, que estuvo en casa de Simone Weil, y son reflexiones que Albert Camus elogiaría diciendo que desde Marx el pensamiento político y social no había producido en Occidente nada más penetrante y profético. De hecho, Albert Camus es el que facilitó, hizo posible la publicación póstuma de las obras de Simone Weil. El análisis de la opresión alcanza el mayor grado de autenticidad a partir de su experiencia de fábrica, realizada entre diciembre de 1934 y agosto de 1935, y que se verá reflejada en las páginas de la obra La condición obrera, que ahora acaba de editarse en castellano con introducción de Robert Chenavier. La experiencia del trabajo de fábrica obedece a su vocación de exponerse y de someter sus ideas a la prueba de la realidad. La importancia de una prueba semejante para la reflexión filosófica y la acción política aparece en las siguientes frases. Cuando pienso que los grandes jefes bolcheviques pretendían crear una clase obrera libre y que seguramente ninguno de ellos había puesto los pies en una fábrica y por tanto no tenía ni la más ligera idea de las condiciones reales que determinan la servidumbre o la libertad de los obreros, la política me parece una broma siniestra. El suyo es un testimonio único para comprender desde dentro la vida de los obreros en la cadena de montaje, ya que, como escribe Giuseppe Capograssi, la originalidad de este testimonio consiste en la absoluta falta de prejuicios preconcebidos o según fines doctrinales, políticos o religiosos, en la absoluta inocencia con que la experiencia ha sido afrontada y vivida. Es difícil encontrar una experiencia en estado más puro. Solo lo puramente humano ha entrado en ella. La descripción de la condición obrera se realiza en páginas conmovedoras, donde el sufrimiento cotidiano del trabajador anónimo se presenta en toda su crudeza. Simone Weil intenta expresar la desgracia callada, el cansancio, el miedo, la humillación, la angustia y la muerte de las facultades mentales a las que conduce la moderna servidumbre industrial. Ella misma confiesa haber caído en la tentación más fuerte que comporta esta vida, la de no pensar para no sufrir. El diario de fábrica, en que Weil especifica con gran detalle e incluso ilustra con gráficos mecánicos las distintas tareas que le eran encomendadas, la retribución económica que le corresponde, algunos de sus estados de ánimo, de sus relaciones con los compañeros, el diario de fábrica comienza con este imperativo que es el que he tomado como título de mi conferencia. No solo que el hombre sepa lo que hace, sino a ser posible que perciba su uso, que perciba la naturaleza modificada por él, que para cada cual su trabajo sea un objeto de contemplación. La reflexión sobre el trabajo será una constante a lo largo de toda su vida. En los escritos de los años 30 podríamos seleccionar muchas manifestaciones en este sentido. Por ejemplo, en un artículo de 1937. Hay que tomar lo que ha sido casi olvidado por lo que se califica de marxismo, la glorificación del trabajo productivo como actividad suprema del ser humano. La afirmación de que solo una sociedad en la que el acto del trabajo pusiera en juego todas las facultades humanas, en que el trabajador estuviera en el primer rango, realizaría la plenitud de la grandeza humana. Simone Weil se pregunta si es posible concebir una organización de la producción que, aunque sea incapaz de eliminar las necesidades naturales y la coacción social que de ellas deriva, permita al menos que se ejerzan sin aplastar los espíritus y los cuerpos bajo la opresión. Todo proyecto de una sociedad libre ha de partir del esbozo de las condiciones de un trabajo no servil. El objetivo fundamental es la consecución de la libertad humana, entendida como relación adecuada entre pensamiento y acción. El trabajo manual consciente reviste para ella una función liberadora incomparable y de ahí que reclame la necesidad de pensar una filosofía del trabajo como centro de la civilización.
A su juicio, el objetivo de vivir en comunidades construidas a escala humana debía pasar por la creación de una tecnología no agresiva para el hombre y para la naturaleza y por el diseño de una organización productiva descentralizada en la línea de lo que años después explicitaría el economista Fritz Schumacher. Se trata, en definitiva, de buscar la organización más humana compatible con un rendimiento dado. Es decir, conciliar las exigencias de la fabricación y las aspiraciones de los trabajadores. Una organización del trabajo tal que salga cada día de las fábricas a la vez el mayor número posible de productos bien hechos y de trabajadores felices, o al menos que ninguno de ellos se vea obligado a envilecerse. A tal efecto, dice, habría que poner tanto interés en progresos técnicos que faciliten lo uno como lo otro, es decir, hay que poner tanto interés en aquello que permita un mayor rendimiento de la producción como en aquello que haga posible que los trabajadores sean felices o no se envilezcan en su trabajo. Los factores reales que deben ser superados son los que hemos visto anteriormente. Simone Weil dice que a la lista de los sufrimientos de la fábrica corresponde la lista de todo aquello que debe cambiarse. A tal efecto, dice, hay que cambiar el régimen de la atención en las horas del trabajo, los estímulos, la falta de iniciativa. Los obreros deben participar con el pensamiento en el conjunto del trabajo de la empresa, deben conocer la utilidad social de lo que producen, el destino de las cosas, las necesidades humanas que satisfarán. La actividad laboral debería ocupar solo una parte de la jornada, habría que reservar el resto para actividades formativas, no productivas. Yo creo que el parentesco de estas ideas, por lo que conozco con el cooperativismo, es más que evidente. Pero el contacto con la vida real, a través de la experiencia de la fábrica, tiene en Simone Weil consecuencias que van más allá de la intención inicial de estudiar las condiciones reales que determinan la servidumbre o la libertad de los obreros. En una carta, una amiga sindicalista afirma que esta experiencia ha significado que todas las razones exteriores en las que para mí se basaba el sentimiento de mi dignidad, el respeto hacia mí misma, en 2 o 3 semanas han sido quebradas radicalmente bajo el golpe de una opresión brutal y cotidiana. Y no te creas que esto ha producido en mí movimientos de rebeldía. No, al contrario, la cosa que menos esperaba en el mundo de mí misma, la docilidad. Una docilidad de bestia de carga resignada. Me parecía que había nacido para guardar, para recibir, para ejecutar órdenes, como si nunca hubiese hecho otra cosa, como si nunca hubiera de hacer otra cosa. No estoy orgullosa de confesar esto. Es el tipo de sufrimiento del que ningún obrero habla. Duele hasta pensar en ello. Las palabras de Simone Weil nos traen a la memoria una reflexión de Arizmendiarrieta. Un pueblo que ha perdido el sentido moral y la conciencia no puede combatir sus males ni aliviarse de los mismos si no es con el abuso de la fuerza, que a su vez degrada y bestializa más al hombre. La asunción de la condición obrera por parte de Simone Weil, además de influir en su análisis de la opresión, tiene una gran repercusión, como hemos visto, en su evolución personal y se relaciona a sí mismo con la experiencia tal vez más decisiva de su itinerario vital, su experiencia mística, que conlleva una creciente preocupación religiosa y una progresiva aproximación a la Iglesia que, sin embargo, nunca llegaría a culminar con el bautismo. Su primer contacto con el cristianismo se produce a raíz de un viaje a Portugal inmediatamente después de su trabajo en la fábrica. Como ella misma afirma en una carta al padre Pegan, estando en la fábrica, confundida a los ojos de todos y a mis propios ojos con la masa anónima, la desgracia de los demás entró para siempre en mi carne y en mi alma. Y precisamente en este estado de ánimo y ante una procesión a la orilla del mar, siente por primera vez el parentesco existente entre la desgracia, la compasión y la cruz de Cristo. De este modo, nos dice, el contacto con la desgracia, como marca de la esclavitud, ha cambiado en mí no esta o aquella de mis ideas, al contrario, muchas se han confirmado, sino infinitamente más, toda mi perspectiva sobre las cosas, el sentimiento mismo que tengo de la vida. Se produce así un cambio de plano radical, de tal manera que a partir de este momento su reflexión política adquiere sentido a la luz de lo sagrado. Esta luz permite descubrir la poesía y belleza del trabajo manual en toda su plenitud, pero teniendo en cuenta que la iluminación de la gracia nunca puede justificar un trabajo servil.
No basta con encontrar la fuente perdida de tal poesía, fuente que ella sitúa ahora en Dios. Es preciso también que las propias circunstancias del trabajo le permitan existir. En el trabajo manual hay un elemento irreductible de servidumbre que ni siquiera una perfecta equidad social haría desaparecer. Ese elemento irreductible se debe al hecho de que el trabajo está gobernado por la necesidad y precisamente por ello es un contacto con la belleza del orden del mundo, que es una forma de amor implícito a Dios. La pregunta es entonces, ¿qué parte corresponde en la mecánica social a la necesidad auténtica, la que se debe, diremos, a la naturaleza de las cosas, y qué parte corresponde a las relaciones humanas, es decir, a la injusticia social? Los sufrimientos inscritos en la esencia misma del trabajo no degradan. Los sufrimientos que degradan son aquellos que provienen de la injusticia social, es decir, aquellos que podrían evitarse. El trabajo no servil, el trabajo creativo, es un modo cualificado de lectura de la realidad que permite ver el universo sensible como un tejido de símbolos, ver en la realidad, ver en la sensibilidad, dice ella, detrás de la sensibilidad hay un orden, detrás de ese orden hay una belleza, detrás de esa belleza está Dios. Hay que hacer esas lecturas en múltiples planos. En Echar raíces, y con esto acabo, ella escribe: una civilización constituida por una espiritualización del trabajo sería el más alto grado de arraigo del hombre en el universo. Y el libro se cierra con esta afirmación: es fácil imaginar el lugar que debe ocupar el trabajo físico en una vida social bien ordenada. Debe ser su centro espiritual. Creo que estas frases, con las que, como he dicho, quiero acabar, son muy cercanas a la sensibilidad de José María Arizmendiarrieta y por eso creo que pueden ser la mejor manera de rendir homenaje a vuestro fundador en este centenario y de agradeceros la oportunidad de sumarme a esta merecida conmemoración recordando a Simone Weil, tal vez la pensadora, como dice Robert Chenavier, que ha llevado más lejos la reflexión filosófica y espiritual sobre el trabajo. Nada más, muchas gracias. Y eskerrik asko, ¿está bien dicho? Gracias. Bueno, permitirme, estaba escuchando a Emilia y pensaba que la función de los intelectuales en la sociedad tiene un cometido. Cuando uno escucha y revive pensamientos de este calado y que abordan las cuestiones más profundas del sentido de la vida y del ser. Bueno, me he sentido, pues en ese sentido, muy gratificado porque la función de un intelectual en la sociedad a veces, estos últimos años, creo que se nos ha olvidado y simplemente se ha difuminado en aras de otras historias. Y la segunda reflexión que quería hacer es, escuchando la intervención tuya, también he sentido una bocanada de aire fresco, en el sentido de que creo que una mirada desde fuera al interior a veces nos ayuda a entender bien el interior. Y creo que esta intervención tuya nos ayuda también a salir, bueno, pues de los referentes, de los conceptos, de los vocablos al uso, y nos ayuda también a enriquecer nuestra propia reflexión y nuestra propia concepción de los valores y de la praxis cooperativa. Creo que es una excelente contribución y por todo ello, pues muchísimas gracias, Emilia. Gracias. Bueno, ahora son las 6 menos cuarto. Tenemos 10 minutos para un breve café. Y a las 6 menos 5, no a las 6:03, sino a las 6 menos 5, nos sentamos en las mesas donde habrá un compañero
bueno, que se ocupará de dirigir, ordenar y ayudar pues una reflexión que por grupos vamos a hacer, y que luego a las 18:40 pondremos en común. ¿De acuerdo? Bueno, 10 minutos de café, no más. Nos sentamos en las mesas y a trabajar un poquito. Eskerrik asko. Estaba mirando los libros que... ¿no? Sí, estos son para vosotros. Bueno, el otro era el que yo utilizaba para esto. Sí. Este es el mío de la tesis.